¿Alguna vez te han dejado de amar sin que hayas hecho nada malo? No fuiste infiel, no mentiste, no gritaste, no heriste. De hecho, hiciste todo lo que creíste correcto. Te mostraste atento, le diste tu tiempo, le ofreciste tu mundo, renunciaste a partes de ti mismo para hacerla feliz. Y sin embargo, un día algo cambió. Ya no eras su prioridad. Ya no había brillo en su mirada cuando entrabas en la habitación. Ya no eras deseado. Solo estabas ahí. Y al mismo tiempo, ya no estabas. Entonces llegó la pregunta inevitable. ¿Qué hice mal si solo intenté amarla de verdad? Pero es justamente ahí donde se esconde el error más trágico de tantos hombres. No la perdiste por ser malo. La perdiste por volverte invisible, por diluir tu esencia, por dejar de ser tú mismo en el intento desesperado de gustarle. Porque cuando un hombre sacrifica su centro por la aprobación de una mujer, no se convierte en mejor pareja, se convierte en sombra. Este no es un video más sobre consejos románticos ni sobre tácticas de conquista. Este es un viaje incómodo hacia una verdad brutal. El deseo no responde al esfuerzo, ni al sacrificio, ni a la entrega total. El deseo responde a la energía, a la firmeza, a la presencia de un hombre que no necesita agradar para ser. Y si ella se fue, o si se quedó pero ya no te mira igual, no es porque te odie, es porque ha dejado de sentir tu fuego, porque el hombre que una vez la atrajo se fue apagando lentamente mientras intentaba ser perfecto a sus ojos, olvidando que no fue la perfección lo que encendió la atracción, sino tu fuerza interna, tu dirección, tu independencia. Cuando un hombre olvida su centro para vivir en función de una mujer, pierde el respeto primero y el deseo después. Ella puede seguir a tu lado, pero no seguirá contigo, porque en el fondo sabe que ya no estás liderando, estás siguiendo. Y aquí es donde entra Arthur Schopenhauer. Él no fue un romántico, ni un seductor, ni un moralista. Fue un cirujano del alma humana, y lo que descubrió sobre las mujeres, el deseo y la biología, es algo que pocos hombres están dispuestos a aceptar, porque aceptar esta verdad duele. Y si estás aquí, escuchando esto con el corazón inquieto y la mente abierta, es porque tal vez ya estás listo para mirar de frente eso que nadie te enseñó y que puede cambiarlo todo. Y lo primero que debes entender es por qué tantos hombres buenos terminan siendo abandonados emocionalmente. Ser un buen hombre no es suficiente. Y sin embargo, esa ha sido la gran mentira que tantos cargan desde niños, que si eres amable, considerado, atento, si escuchas, si te entregas, si te sacrificas, entonces te van a amar. Pero la realidad golpea con otra lógica. El mundo está lleno de hombres buenos, rotos, hombres que dieron todo y, aún así, fueron dejados atrás. Hombres que estuvieron en los momentos difíciles, que no huyeron, que se quedaron cuando otros habrían corrido, y que sin embargo terminaron siendo tratados como si no valieran nada. ¿Por qué? Porque ser bueno por sí solo no basta. Porque cuando tu bondad nace del miedo a perderla, cuando está contaminada por la necesidad, cuando la usas como moneda para comprar afecto, deja de ser virtud y se convierte en renuncia. Y en esa renuncia silenciosa, dejas partes de ti en el camino, tus límites, tu voz, tu deseo, tu centro. Y lo que empieza como amor, termina convertido en sumisión. Ella no se da cuenta al principio. De hecho, al comienzo, lo valora. Le parece dulce, le parece seguro, pero con el tiempo algo cambia, no por maldad, no por frialdad, sino porque hay algo más profundo en juego, algo que no tiene que ver con las palabras ni con las intenciones, sino con la energía que habita en ti. El deseo femenino no se mantiene con esfuerzo, se sostiene con presencia, con la seguridad silenciosa de un hombre que sabe quién es, incluso cuando ella duda.
Y aquí es donde Arthur Schopenhauer abre una grieta brutal en nuestras ideas románticas, porque para él, el amor no es ese ideal poético que tanto nos vendieron. Es una ilusión biológica, un velo que cubre los verdaderos intereses de la especie. La mujer, decía Schopenhauer, no busca al más noble, sino al más fuerte en espíritu, al que no se desvía, al que no tambalea, al que está tan centrado en su camino que no necesita rogar por amor, porque él mismo es su eje. El problema es que cuando tú la pones a ella en el centro de tu vida, te sacas a ti mismo. Y cuando eso pasa, ella lo siente, no lo piensa, no lo racionaliza, pero lo percibe, y su deseo, su respeto, su admiración, se apagan, como una llama que deja de recibir oxígeno. Ya no eres el hombre que lidera, sino el que sigue. Ya no eres fuego, sino ceniza. No es que ella haya cambiado, es que tú te fuiste borrando lentamente en nombre del amor. Y lo trágico es que nunca te lo dijeron con claridad. Nunca te advirtieron que podías perderla, no por fallar, sino por entregarte más de la cuenta. Y todo eso se sostiene en un mito que millones de hombres siguen creyendo y que ahora, por fin, vas a romper. Nos hicieron creer que el amor se gana siendo buenos, que mientras más cariñoso seas, mientras más atento estés, mientras más dispuesto estés a darlo todo, más te van a valorar. Nos programaron con cuentos donde el príncipe obtiene el corazón de la princesa por ser noble, por salvarla, por demostrarle que no hay nadie más dispuesto a amarla como él. Pero la vida real no funciona así, porque en la vida real el deseo no se alimenta de buenas intenciones, se enciende con algo más crudo, más salvaje, más auténtico, con la energía vital de un hombre que no busca aprobación, sino que emana dirección. El mito más peligroso que arrastra el hombre moderno es pensar que puede ganarse el deseo de una mujer a través del sacrificio constante, que si se vuelve útil, si está siempre disponible, si cede, si calla, si se adapta, entonces ella lo verá como indispensable. Pero lo que ocurre es exactamente lo opuesto. Cuanto más te desvives por gustarle, más te alejas de ti mismo, y cuanto más te alejas de ti, más desconectado estás de eso que realmente la atrae, tu esencia, tu centro, tu fuego. Schopenhauer lo vio con una crudeza escalofriante. Él no disfrazó el deseo con flores ni con poemas. Lo entendió como una fuerza impersonal que opera por debajo de la conciencia. Según él, el hombre se enamora desde la ilusión, desde una fantasía que proyecta sobre la mujer. Pero la mujer elige desde un lugar mucho más instintivo, mucho más biológico, incluso aunque no lo sepa. No busca al más amable, sino al más afirmado. No al más obediente, sino al más vivo. Y es por eso que muchos hombres buenos acaban siendo relegados al rincón de lo cómodo, lo predecible, lo seguro, pero nunca lo erótico. Porque el deseo, cuando se trata de lo femenino, no sigue la lógica ni la moral. Responde al misterio, a la tensión, a la fuerza de un hombre que no gira en torno a ella, sino que sigue su curso como un río poderoso. Ella puede decir que quiere dulzura, y claro que sí, todos queremos conexión. Pero si tu dulzura nace del miedo, si tu entrega viene desde la necesidad, si lo das todo con la esperanza de ser amado, entonces estás mendigando, y nada mata el deseo más rápido que la energía del mendigo. El deseo no se ruega, no se compra, no se fuerza. El deseo se inspira, y solo un hombre que vive desde su centro puede encenderlo. El que deja de buscar afuera lo que solo pueden hacer desde adentro, porque cuando tú te colocas debajo de ella, ella ya no puede mirarte con deseo. Puede sentir compasión, puede sentir ternura, pero no va a sentirse atraída. Por eso, el mito del hombre bueno como ideal masculino no solo es falso, es peligroso, ya que atrapa al hombre en un rol pasivo, emocionalmente dependiente,
que termina anulando lo que verdaderamente lo hace irresistible, su autonomía, su dirección, su fuerza silenciosa. Y ahí es donde debes despertar, porque solo rompiendo ese mito puedes comenzar a recuperar lo que perdiste. El deseo no se mendiga, no se negocia con flores, cenas o palabras bonitas. No responde a los esfuerzos de quien lo da todo esperando algo a cambio, porque el deseo no es una transacción, es una respuesta natural a una energía que no se puede fingir. Esa energía nace de un lugar dentro del hombre que no está supeditado a la mirada de nadie. Es el lugar donde habita su esencia más pura, su propósito, su impulso vital, su presencia silenciosa. Y cuando ese fuego interior se apaga por el miedo a perderla, por la ansiedad de complacerla, por la necesidad de validación, entonces lo que queda no es un hombre, es una sombra. Es curioso, porque muchos hombres creen que están perdiendo el interés de una mujer porque hicieron algo mal, porque no fueron lo suficientemente buenos, atentos o románticos. Pero la verdad es mucho más brutal. No la perdiste por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de ser, por haberte reducido para gustar, por haber convertido tu amor en sumisión, por haber dejado que el deseo de ella se convirtiera en el centro de tu existencia, olvidando que lo que más la atraía al inicio no era tu esfuerzo, sino tu dirección. Recuerda cómo eras al principio. No estabas disponible todo el tiempo. Tenías tu vida, tus metas, tu mundo, y en ese mundo ella entraba como un fuego adicional, no como el sol que todo lo gobierna. Eras libre y desde esa libertad elegías, tenías voz, tenías forma, tenías límites, y esa energía, esa autonomía, esa integridad era precisamente lo que la seducía. No tus detalles, no tu entrega, sino tu fuerza, no porque fueras duro o insensible, sino porque estabas centrado, porque no necesitabas perderte en ella para amarla. Pero algo pasó, empezaste a ceder en todo, a callar para no incomodar, a dejar tus pasiones por estar más tiempo con ella, a disfrazar tus dudas con sonrisas complacientes, y lentamente, sin darte cuenta, te fuiste convirtiendo en alguien que gira en torno a su afecto, en lugar de girar desde su propia raíz. Y ella, que no puede explicar por qué, empieza a desconectarse, no porque ya no te quiera, sino porque ya no te siente. Schopenhauer hablaba del velo de la ilusión, con el que la naturaleza engaña al individuo para que sirva a los fines de la especie. El amor, según él, no es más que el engaño más sofisticado de todos, y en ese engaño tú fuiste perdiendo de vista que el amor verdadero no se basa en la entrega absoluta, sino en la presencia firme de dos seres completos. Cuando uno se anula por el otro, lo que surge no es amor, es dependencia, y la dependencia es el lugar donde el respeto muere. Por eso, no se trata de dejar de amar, se trata de dejar de traicionarte en nombre del amor, porque mientras no seas fiel a ti mismo, nadie podrá desearte de verdad. Y es allí donde empieza la transformación, no en cambiar para gustar, sino en recordar quién eras antes de comenzar a olvidarte. Volver a ti no es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia, porque si no estás en ti, si no habitas tu centro, no puedes ofrecer nada real, solo estarás actuando, complaciendo, fingiendo seguridad, mientras por dentro te desvías, te apagas, te fragmentas, y lo más duro de todo es que ese vacío no solo lo sientes tú, ella también lo siente, aunque no lo diga, aunque no lo sepa explicar, lo percibe. Porque la mujer no responde tanto a lo que el hombre dice, sino a lo que vibra en él cuando guarda silencio, no al personaje que construyó para gustar, sino a la presencia que emana cuando no está intentando agradar. Es ahí donde nace la verdadera atracción, en la quietud de un hombre que no necesita impresionar, en la mirada firme de quien ya no se negocia.
en la postura de alguien que no se adapta para encajar, sino que permanece siendo, incluso cuando eso incomoda. Esa energía es la que enciende algo en lo más profundo del instinto femenino, no porque sea dominante ni porque imponga, sino porque está completo, porque no busca, desde la carencia, ser validado. Y ese tipo de hombre es cada vez más raro, porque vivimos en tiempos donde los hombres son educados para obedecer, para temer al conflicto, para reducir su voz por miedo a parecer demasiado. Schopenhauer fue claro. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Con esto no justificaba el deseo, lo desnudaba. Mostraba que lo que creemos elegir libremente muchas veces obedece a fuerzas que no entendemos, y el deseo femenino, decía, es una de esas fuerzas. Ella no elige al hombre más servicial, elige al que vibra con fuerza interior, al que puede proteger sin perderse, al que puede amar sin entregarse por completo. Porque en ese equilibrio entre cercanía y libertad, entre conexión y autonomía, es donde ella siente lo que ninguna palabra puede provocar. Muchos hombres se preguntan, ¿qué hice mal?, cuando ella se aleja. Pero la pregunta correcta no es ¿qué hiciste?, sino ¿qué dejaste de ser? ¿Cuándo fue que comenzaste a girar en torno a sus necesidades, olvidando que también tenías las tuyas? ¿Cuándo fue que empezaste a decir que sí a todo, mientras tu alma te gritaba que no? Porque ahí fue donde ella comenzó a desconectarse. No porque ya no te quisiera, sino porque ya no estabas. Y esa es una de las verdades más duras de aceptar, que puedes estar presente físicamente, pero haber desaparecido emocionalmente, que puedes seguir allí, amando, acompañando, cuidando, y al mismo tiempo haberte diluido por completo como hombre. La atracción muere en la ausencia de sí mismo. No importa cuánto ames si ya no estás. Volver a tu centro jamás es un acto inmediato ni una decisión superficial. Es un regreso lento, silencioso, muchas veces doloroso, porque te exige mirar de frente todo lo que entregaste a cambio de una promesa que se desvanecía mientras tú te esforzabas más. La promesa de que si eras lo suficientemente bueno, atento, entregado, entonces ibas a ser amado con la misma intensidad con la que te diste. Pero esa promesa te alejó de algo mucho más sagrado, el respeto hacia ti mismo. Y el respeto auténtico nunca se impone con fuerza, se manifiesta en la forma de estar. Un hombre que se honra a sí mismo no necesita explicarse, porque su sola presencia comunica límites firmes. La manera en que se planta en el mundo emite un mensaje silencioso. Soy leal a lo que soy. Y esa es la energía que una mujer, incluso sin saberlo, busca en lo más profundo. No para sentirse controlada, sino para sentir que puede entregarse sin perderse. Porque una mujer solo abre su alma por completo cuando percibe que él puede sostenerse con firmeza, incluso cuando el amor se vuelve una tormenta. Schopenhauer lo expresó con crudeza. Veía el amor como un instrumento de la voluntad de vivir, esa fuerza ciega que nos empuja a crear vida, muchas veces sin que la razón lo comprenda. Pero dentro de ese impulso hay una paradoja inquietante. Mientras el hombre se enamora de una ilusión, la mujer se siente atraída por la integridad. Y cuando el hombre cambia su esencia, con tal de conservar esa ilusión, pierde justamente lo que hacía que ella lo deseara. La vida lo empuja a mantenerse firme, y si no lo hace, lo relega al olvido. Por eso, ser un buen hombre jamás será suficiente. Lo que realmente transforma es ser un hombre completo, con fuerza, con dirección, con la sombra integrada,
porque aquel que solo muestra dulzura se vuelve invisible. Aquel que busca encajar sin contrastes deja de provocar deseo. Lo que enciende la atracción es el contraste, la tensión, la presencia real. Esa verdad que no busca perfección, sino coherencia. Esa verdad que se sostiene incluso cuando amar duele, incluso cuando el vínculo tambalea. Y cuando él deja de rendirse ante lo que teme perder, cuando su columna vertebral se alinea con su propósito, entonces todo empieza a ordenarse. No porque busque dominar, sino porque finalmente ha regresado a sí mismo. Y es en ese instante cuando ella vuelve a mirarlo con otros ojos. Porque el fuego interno no miente. La autenticidad no necesita levantar la voz. Aquel que no se traiciona es el único que puede ser verdaderamente amado. Y es allí, cuando encarnas lo que eres sin pedir permiso, donde el deseo vuelve a respirar. El verdadero poder del hombre comienza en el momento en que deja de buscar afuera lo que solo puede encontrar adentro, porque mientras mendigas atención, validación o deseo, te vas alejando del lugar donde realmente se forja tu esencia. Y ese lugar no es el cuerpo de una mujer, ni sus palabras dulces, ni su promesa de quedarse. Ese lugar es tu propósito, tu fuego interno, esa dirección que sigues incluso cuando todo parece temblar. Un hombre con dirección es como un río profundo. No necesita demostrar su fuerza, porque fluye con tal convicción que arrastra consigo todo lo que se cruza. Las mujeres lo sienten, no por lo que él dice, sino por cómo camina, cómo mira, cómo permanece. Y no es un tema de ser frío, ni de jugar a la indiferencia. Es más bien un estado de presencia tan completo, tan arraigado, que su sola existencia se vuelve magnética, porque está lleno de sí, porque ha dejado de perseguir y ha empezado a construir desde dentro. Schopenhauer, aunque pesimista frente al amor, tenía una lucidez brutal sobre la naturaleza humana. Para él, lo que llamamos romance es apenas la máscara social de una fuerza biológica más profunda, una estrategia inconsciente de la vida para perpetuarse. Pero cuando el hombre se vuelve esclavo de esa estrategia, cuando olvida quién es por agradar, por retener, por complacer, entonces cae en la trampa. Se transforma en instrumento de algo que no entiende y en ese proceso pierde su voluntad. Su alma se marchita mientras cree estar amando. Y esa es la paradoja. Cuanto más trata de ganarse el amor de ella, más lejos se encuentra de su centro, y más ella lo percibe como vacío, porque aunque él esté ahí, ya no vibra con fuerza, ya no tiene filo. Se ha suavizado tanto en su intento por ser aceptado, que ha perdido la tensión que alguna vez encendió el deseo, porque el deseo, el verdadero, el que arde en el fondo, nunca nace de la comodidad, nace del misterio, de la firmeza, de esa energía contenida que no se entrega por completo, que no se suplica. Y no se trata de jugar juegos mentales, ni de hacerte el difícil. Se trata de estar tan conectado contigo, tan lleno de tu propio propósito, que lo que entregas a otro no nace de la carencia, sino de la abundancia. Esa es la diferencia entre un hombre que ama desde el miedo a perder y uno que ama desde su plenitud. Porque el primero se desvive, el segundo permanece. Y es en ese permanecer donde comienza la verdadera transformación. Permanecer no significa quedarse por inercia, ni aguantar lo que rompe tu integridad. Permanecer es estar contigo, firme en tu centro, incluso cuando la emoción te empuje a rendirte, incluso cuando el miedo te diga que si no te adaptas, si no cedes, si no sacrificas una parte de ti, la vas a perder. Pero hay pérdidas que salvan y hay fidelidades que te condenan, porque cada vez que renuncias a tu verdad
para sostener algo que ya no vibra con lo que eres, algo dentro de ti se rompe en silencio, y esa grieta no se nota al principio, pero con el tiempo se vuelve una fractura existencial. Por eso, permanecer no es insistir donde ya dejaste de ser tú, sino conservarte en medio del caos. Estás allí, pero no te disuelves. Escuchas, pero no te olvidas. Amas, pero no te entregas hasta desaparecer. Y esa postura, aunque incomoda a muchos, genera una atracción profunda. Porque cuando una mujer siente que no puede controlarte, que tu alma no está en venta, que tu columna no se quiebra con besos ni lágrimas, entonces empieza a verte con otros ojos, porque en el fondo, su respeto nace cuando percibe que estás dispuesto a alejarte si el precio es dejar de ser tú. Y esto no tiene que ver con orgullo vacío ni con rigidez emocional. Al contrario, se trata de una madurez interna que te permite estar presente sin perderte, entregarte sin depender, amar sin suplicar. Schopenhauer comprendía que la vida humana está dominada por la voluntad, una fuerza que nos arrastra sin que lo sepamos. Pero el hombre que despierta, el que ya no vive dormido en el deseo ajeno, comienza a ejercer una voluntad superior, la de su espíritu. Ese espíritu es el que sostiene tu mirada cuando todo en ti quiere ceder. Es el que calla cuando podrías gritar, no por debilidad, sino porque ya no necesitas convencer a nadie. Es el que camina contigo cuando el amor se enfría y sigues el camino sin arrastrarte, sin quedarte mendigando afecto donde ya no hay conexión. Porque entendiste que tu valor jamás estuvo en cuanto dabas, sino en lo que eras antes de darlo. Y desde ese punto, ya no se trata de conquistar a nadie. Se trata de habitar tu propia vida con tanta claridad que si alguien decide quedarse, es porque elige caminar a tu lado, no porque necesita completarte, porque tú ya estás completo. Y eso, más que cualquier frase bonita o promesa romántica, es lo que realmente enamora. Cuando tú estás completo, el mundo deja de ser una cacería y el amor deja de ser una necesidad para convertirse en una elección. Cuando el amor deja de ser una necesidad, todo cambia. Ya no entras en la relación para llenar vacíos ni para probar que eres suficiente. Te vinculas desde otro lugar, un sitio donde no te sientes en deuda contigo mismo, donde el silencio interior se ha vuelto hogar. Desde ahí, desde esa quietud interna, nace un magnetismo que no se explica con lógica, pero que se siente. El verdadero atractivo no proviene del esfuerzo por gustar, sino de la serenidad con la que ocupas tu propio espacio. El hombre que ha recorrido ese camino se vuelve distinto. Su mirada no suplica, observa. Sus gestos no buscan aceptación, expresan verdad. Su presencia ya no gira en torno a impresionar, sino a manifestar lo que es. Esa autenticidad, esa coherencia entre pensamiento, emoción y acción, se convierte en una vibración que muchas veces ni la mujer comprende porque le atrae, pero lo hace. Esa energía masculina que se sostiene por sí sola le permite a ella soltar su armadura. Le da permiso para rendirse sin miedo, segura de que del otro lado hay un hombre que no se desmoronará, que no se transformará en un niño cuando el amor exija madurez. Schopenhauer, con su mirada implacable, comprendía que gran parte del sufrimiento surge cuando esperamos que el amor nos redima, cuando creemos que la persona correcta nos liberará de enfrentarnos con nosotros mismos. Sin embargo, ningún encuentro externo sustituye el trabajo interno. Ninguna relación sostiene aquello que aún no has edificado dentro. Por esa razón, respeto, deseo y admiración emergen cuando una mujer percibe que estás en paz, incluso en su ausencia. No por orgullo, sino porque tu eje no se desplaza con su presencia o su partida. En ese estado ocurre algo sutil, pero poderoso.
cuando ya no la necesitas, aunque igual la eliges. Cuando podrías marcharte, pero decides quedarte sin traicionarte. Cuando tienes tu mundo, pero le haces espacio. Entonces te conviertes en una figura rara, escasa. No eres un salvador, ni un mártir, ni un adicto al amor. Eres un hombre con raíz. Frente a eso, incluso la mujer más fuerte baja la guardia, se ablanda, no por debilidad, sino porque por fin puede descansar. Confía, sabe que no tendrá que cargar contigo. Para llegar ahí, es necesario romper con una versión antigua de ti mismo. Esa que cree que amar es desaparecer, la que se desvive por encajar, la que, por temor a perderla, ya se ha extraviado en su propia sombra. En esa ruptura comienza la verdadera alquimia, el nacimiento del hombre que deja de agradar para finalmente atreverse a ser. Cuando dejas de agradar para comenzar a ser, algo se acomoda por dentro. Dejas de caminar con el peso invisible de tener que ser suficiente, de probarte en cada gesto, de demostrar que mereces amor. Ya no haces las cosas esperando que te quieran por ellas. Las haces porque forman parte de tu verdad. Y entonces, casi sin darte cuenta, te vuelves impredecible. No por capricho, sino porque dejaste de actuar según lo que otros esperan y empezaste a moverte por lo que tu alma susurra. Ese es el punto exacto donde muchos hombres son juzgados como fríos, distantes o egoístas, pero en realidad solo están despertando, están dejando de traicionarse para encajar en moldes que los asfixiaban. Están descubriendo que una mujer no quiere un reflejo de sí misma ni un esclavo emocional. Lo que verdaderamente despierta su respeto es encontrarse frente a un hombre que no se ha extraviado tratando de complacerla, uno que se respeta lo suficiente como para no sacrificarse por aceptación. Porque el amor, cuando nace del miedo, se disfraza de entrega, pero se pudre por dentro. Schopenhauer decía que lo que deseamos nos domina, y si ese deseo se vuelve necesidad, somos esclavos de aquello que anhelamos. El hombre que vive obsesionado con gustar, con retener, con no ser dejado atrás, se desconecta de su eje. Se vuelve reactivo, ansioso, frágil ante cualquier señal de indiferencia. Su energía ya no sostiene, exige. Y la mujer, al sentir esa presión sutil pero constante, comienza a alejarse. No por falta de amor, sino porque dejó de sentirse libre. Por eso la clave no es evitar amar, sino no perderte cuando amas. Permanecer presente, pero entero. Ser generoso, sin negociar tu dignidad. Dar, sin desangrarte en cada entrega. Porque el deseo genuino no nace cuando te arrastras ni cuando te ofreces como una ofrenda que pide validación. Nace cuando tu presencia se convierte en un lugar de fuerza, un espacio donde ella no tiene que cuidar de ti, ni protegerte del mundo, ni recordarte quién eres. Lo sabe, lo siente, está en tu forma de respirar, en cómo hablas sin ansiedad, en cómo la miras sin temor al abandono. En ese nivel ya no hay juegos, no hay máscaras, solo un hombre que se ha encontrado a sí mismo y una mujer que puede percibir que, al estar con él, no tiene que salvarlo, solo acompañarlo. Y ese tipo de conexión, cuando nace desde el alma y no desde la carencia, tiene la capacidad de trascender lo superficial y despertar lo sagrado. Una relación auténtica no se construye sobre la necesidad, sino sobre la elección libre. No se basa en llenar vacíos, sino en compartir abundancia. Cuando un hombre deja de intentar ser el héroe de una mujer y se convierte en el guardián de su propio mundo interior, algo en su energía cambia. Ya no se siente desesperado por ser visto, ni ansioso por ser aprobado. Está completo. Y desde ese estado puede mirar a una mujer sin exigirle que lo salve, sin proyectar sobre ella sus heridas no resueltas. Puede simplemente estar
con la calma de quien ya ha dejado de buscar afuera lo que solo se encuentra adentro. En ese nivel, la conexión que se genera no es un contrato implícito de te doy si me das, sino un encuentro entre dos presencias que no necesitan disfrazarse para ser amadas. No hay necesidad de manipular, convencer o controlar. La mujer siente que él no va a doblegarse por miedo a perderla, ni va a vender su alma a cambio de afecto. Ese tipo de hombre no está dispuesto a sacrificar su esencia, porque entiende que quien lo ame de verdad no se lo pedirá, y si lo hace, no es amor, es otra forma de posesión. Schopenhauer afirmaba que el amor, tal como lo idealiza el ser humano, suele ser una trampa disfrazada de virtud, algo que parece elevado, pero que muchas veces nace de la pulsión más básica, la de perpetuar la especie. Aún así, incluso bajo esa mirada cruda, hay una vía para elevar esa pulsión, transformar el deseo biológico en una danza de conciencia. Pero eso solo ocurre cuando el hombre ha dejado de ser víctima de sus impulsos, cuando ha observado sus patrones y ha dejado de actuar por reacción. Entonces el deseo ya no lo domina. Lo habita, lo reconoce, pero no lo arrastra. Desde ahí puede amar con libertad, sin miedo a que lo abandonen, sin ansiedad por controlar, sin necesidad de volverse útil para ser digno. Puede dar sin perderse, puede elegir sin depender, y esa es la paradoja más hermosa. Cuando un hombre ya no necesita que una mujer lo complete, se vuelve profundamente atractivo para ella, porque su presencia no exige, sostiene, su palabra no promete, honra, su mirada no suplica, afirma. Esa es la forma más poderosa de amar, cuando ya no es un grito desde la carencia, sino un susurro firme que nace desde el centro. La verdadera libertad no es escapar del amor, sino amar sin volverse prisionero. Es elegir con el alma en silencio, sin que el miedo al abandono tuerza tus palabras o traicione tu dignidad. Es mirar a una mujer con apertura, sin arrodillarte ni cerrarte. Es poder perderla y aún así no perderte a ti. Cuando un hombre recupera su eje, el mundo lo percibe distinto. Su energía ya no es mendicante, es presencia. Ya no busca ser necesario, es simplemente valioso. No trata de llenar espacios ajenos, se basta a sí mismo. Y eso, aunque muchos no lo digan en voz alta, es lo que las mujeres verdaderamente admiran. No al que se desvive, sino al que vive con propósito. No al que las pone en un pedestal, sino al que se mira con la misma reverencia con la que mira al otro. Porque la atracción profunda no nace del esfuerzo, nace de la integridad. Muchos hombres hoy se han extraviado en el espejismo de creer que ser buenos, disponibles y eternamente dispuestos es lo mismo que ser deseables. Pero el alma femenina no busca a quien la adore ciegamente, busca al que se sostenga sin temblar, al que, en vez de entregarle su centro, le muestre el suyo, porque desde ahí ella puede confiar, descansar, florecer. Así que si has sentido que te has perdido por agradar, que has entregado tu fuerza a cambio de afecto, que has dejado de ser tú mismo por miedo a quedarte solo, quizás ha llegado el momento de volver a ti, de recordar que el respeto se inspira, no se exige, que el deseo se enciende con energía, no con ruegos, que la verdadera conexión nace cuando ambos se encuentran completos, no cuando uno se diluye en el otro. Schopenhauer, a su modo duro y lúcido, solo nos recordaba que el amor no es salvación, es espejo. Y frente a ese espejo hay dos caminos: seguir actuando para ser amado o empezar a vivir desde quien verdaderamente eres. Si este mensaje te resonó, deja en los comentarios esta frase: mi centro no se negocia. Así sabremos cuántos hombres están despertando de verdad. Suscríbete si algo dentro de ti sabe que este no fue solo un video, sino un llamado.
porque este canal es para los que ya no quieren mendigar afecto, sino encarnar propósito. Tu viaje empieza cuando dejas de buscar aprobación. Nos vemos en el siguiente video.